Buenas noches. Vamos a presentaros un trabajo que se viene haciendo en una página web y que se está publicando en Libertad Digital. La página web es www.porandalucialibre.es y en Libertad Digital, donde yo os animo a que entréis, a que tenemos las principales pruebas del Instituto del PSOE en Andalucía durante los últimos 30 años en lo que ha gobernado. Una gestión del PSOE que nunca ha tenido tanto dinero. ¿Es por andalucialibre.es? Sí, por andalucialibre.es. Se calcula Gracias, Ángel. que han tenido durante 100 billones de pesetas desde 1982 para gestión en la economía autónoma y más de 65.000 millones de ayudas europeas. Como tú bien decías, han tenido que hace tiempo durante casi 2 generaciones que han conocido el PSOE. Y aquí, ¿cuánto en pesetas? ¿100? 100 billones. Billones de pesetas. Billones con B de burrada. Con B de pesetas. Y lo que ha dado de esos 30 años, estos 100 billones más 65.000 millones de euros de la Comunidad Económica Europea, es que Andalucía está a la cabeza del paro en España, fuente, Instituto Nacional de Empleo, a la cola del PIB de todas las comunidades autónomas, fuente, Instituto Nacional de Estadística. La última región a convergencia real. En la cola de los salarios de España. En la cola de la brecha salarial, que es la diferencia entre salarios de hombres y mujeres de España. Una de las regiones con prestaciones de desempleo más bajas. Fuente, Agencia Tributaria. El umbral de la pobreza más alto. Fuente, Instituto Nacional de Estadística. Así, hasta 56. Para que muchos oyentes dicen que nuestros datos no se saben de dónde saca, he citado la fuente, que ellos pueden ver perfectamente los cuadros y las fuentes de donde están sacados, así hasta 56 puntos de las pruebas de la ineptitud del PSOE andaluz en 30 años de gestión en Andalucía. Hombre, si eso lo han tratado todo, como lo han tratado en el dinero que iba destinado para reducir el impacto del paro y del desempleo en la bahía de Cádiz, donde resulta que hasta ahí, ahora creo, no estoy muy mal informado, que hoy se ha imputado a la nuera del señor Luis Pizarro, candidato número 2 por Cádiz aquí al Parlamento. A mí, yo sinceramente, cambiándose los baremos, dándose las indicaciones a través de email para que se lo den a unas determinadas empresas, que esas empresas al final son empresas fraudulentas, que el dinero acaba en paraísos fiscales, que acaba en personas que están detenidas. Pues si todo esto, si este es el sistema de gobierno... Mira, cuando has dicho detenidas, me ha salido este gesto. Sí. Precisamente, te lo juro, ¿eh? No, ha sido sin querer, ha sido algo, no sé. Vamos a escuchar una de vuestras llamadas. Hola, soy Miguel Ángel Navarro, ya me conocen como el que viene sin camión. He estado varias veces en Congreso de Diputados en Moncloa y era indicarles que realmente los autónomos no necesitamos que nos den préstamos ni que nos den ayudas ni nada, simplemente que podamos cobrar nuestros pagarés, automáticamente dejaríamos de ser morosos. Yo personalmente he perdido mi casa, mi madre ha perdido su casa y bueno, que estamos en la ruina total. Y sigo teniendo el dinero trabajado en mi bolsillo en forma de pagarés. Es decir, que cambiando una ley que se hizo en 1985, cambiando una simple frase, cambiándola hoy, mañana yo dejaría de ser moroso. Yo y muchos cientos de miles de empresas. O sea, eso sí que sería una buena forma de crear empleo. Lo que yo me refería en el artículo que tú decías antes, ¿cómo es posible que personas estando sin cobrar porque el moroso es la administración, hayan perdido sus casas en el momento, se intervenga y las grandes empresas que han dejado caer y se intervenga tan rápida y tan eficazmente en contra del ciudadano, y que todas estas personas que arruinan a pueblos, a familias, ahí tienes, este ciudadano ha perdido su casa, su madre también ha perdido su casa, después de haber trabajado. ¿Qué delito ha cometido este hombre? ¿Qué delito ha cometido para estar así? Por eso yo decía que el Estado de Derecho pierde credibilidad ante estos casos, porque que estos sinvergüenzas estén en la calle, estos sinvergüenzas no devuelvan el dinero, y que haya personas que, habiendo trabajado sencillamente porque no les pagan la administración o las grandes empresas que no les pagan, puedan perder sus casas y se les ejecute de esta manera tan rápida. Y que en estos casos la justicia no actúe con tanto rigor y con tanta premura. En los mercantiles hemos asistido como las grandes empresas, las grandes contratas,
han dejado caer por falta de pago a las subcontratas, que se han visto obligadas a vender su propio patrimonio para pagarle a los trabajadores y verse abocada a juicios mercantiles interminables, y que ha sido una de las causas que haya 5 millones de parados, ¿eh? Sí, esto es una cadena. Claro. Lo que no es comprensible en un Estado de Derecho perdón, es que se promulga una ley y el primero que la incumple, la ley de morosidad, es la propia Administración. Y esto se establece en forma de escalera, va de arriba abajo, de la Administración, las grandes empresas, En cascada, claro. hasta el pequeño autónomo, que lógicamente se tiene que declarar insolvente. Muchos de los ajustes que se están produciendo, desgraciadamente, con la reforma ya anteriormente de Zapatero y con la actual, es consecuencia del colapso financiero que ha producido y que ha provocado los impagos en primera instancia de la Administración. Pero simplemente un dato: el famoso Plan E de Zapatero, que fueron 16.000 millones de euros, que lo lógico era más o menos, importaba la mitad aproximadamente de los 35.000 millones del fondo que se va a dotar a través del ICO por parte del Gobierno para saldar la deuda a proveedores por parte de la Administración. Se podía haber solventado ya si Zapatero hubiese tenido 2 dedos de frente, simplemente, que el Plan E, haberlo dedicado al pago a proveedores y punto. Por eso el los plan E, españoles, ya hablamos hace unos meses del plan E. por esas razones que tú dices que no saben, los españoles sí están más informados que a veces. Por esas razones, como decía bien nuestro compañero Guillermo, ellos entienden perfectamente las medidas que ahora vienen, porque no se hizo los deberes y no se hizo las cosas a tiempo. Y un pequeño dato, en enero, a mí ese dato lo conocimos a primeros del mes de marzo, entrevistando a Lorenzo Amor, presidente de ATA. Era curioso que, en febrero se perdieron 40.000 autónomos en España. En marzo subieron a 4.700 más. Quiero decir que muy mal no ha sido tomada efectivamente por parte de los autónomos, pequeños y medianos empresarios, el tema de la reforma laboral. Y curiosamente, con lo que decía, la morosidad de la Administración es una de las grandes causantes de lo que está ocurriendo. Si, por ejemplo, nos ceñimos aquí a lo que es la propia Junta de Andalucía, cualquier empresa mediana o pequeña que quisiera trabajar con la Junta de Andalucía, la premisa que tenía siempre era cobrar de aquí a 2 años. Si tú no aceptabas eso, tú no trabajabas con la Administración andaluza. ¿Es cierto? Si no eras amigo de ellos, ¿eh? Si no eres amigo de ellos. Otra llamada. Buenas noches. Soy un industrial de Granada. Llevo 40 años de industria. He tenido que cerrar porque ya no podía, estaba asfixiado y no podía. He tenido que cerrar. Tengo 67 años. Me han quedado 740 euros de paga de vejez, y tengo que darle de comer a 3 hijos que están conmigo y 3 nietos, y he tenido que cerrar la empresa porque ya era imposible. Mi hija, que ha querido seguirla, ha pedido una subvención a la Junta de Andalucía y se la han denegado. Creo que son bajos, sinvergüenza, y todo les pilla. No tienen derecho a tener un gobierno en la Junta de Andalucía. Todo Y les dar usted pilla, explicaciones, caballero, Todo les al pilla. señor Guerrero y a todos los que han hecho posible el que tantísimo dinero se haya perdido y que este señor haya perdido su empresa. Y Con también este hay un señor lo hándicap, mismo está algo más tranquilo porque uno de los responsables durmió en la Hay cárcel. un hándicap que yo he conocido, De y es que todas una maneras, vez que te jubilas como autónomo, si le debes a la Seguridad Social, tienes que seguir pagando todas esas cuotas hasta todas que maneras, liquides. O sea que efectivamente. muchos de ellos Permíteme- están abocados, que yo conozco casos que conozco a título personal, que han cerrado, que se han intentado jubilar, que se han jubilado, pero que una parte de su pensión tiene que ir derivando a pagos a la Seguridad Social hasta que liquiden la deuda con la Seguridad Social y puedan jubilarse. Hablando del señor Guerrero, Eso es otro drama. hablando del por señor supuesto. Guerrero, permítame, don Agustín, que diga una cosa. Sí. Que haga un consejo desde aquí, una llamada al director de la prisión donde está el señor Guerrero. No me lo meta usted en el economato porque deja sin pecunio a todos O en la cocina. los internos. En la cocina Qué también. bárbaro. Vamos a por otra llamada. Hola, buenas noches. Llamo desde el lado de Agustín Bravo, de aquí de Tomales, para decirle que por qué los políticos que han estado 30 años mandando no han hecho nada, y ahora estos que han entrado nuevos, que llevan 2 meses, exigen tanto, que se vayan a limpiar las tropas para que eviten los fuegos este verano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Habéis entendido la primera parte? Sí, perfectamente. Lo que está diciendo es que aquí al final todos los políticos son iguales.
y que estos últimos que han entrado están exigiendo, no, perdón. Estos últimos han entrado en un sitio que era un absoluto desierto, un erial, con las máquinas rotas, no había motores, no había papeles de la maquinaria, las motos estaban todas estropeadas, no había dueños, no se sabía dónde estaban. Y estos señores lo único que están intentando es poner bien un país que durante 8 años el irresponsable de Zapatero ha destruido. Porque lo ideal sería, queridos míos, queridos andaluces y andaluzas, es que este país nos dure mucho. Eso sería lo deseable. Lo deseable. Pues yo no me quiero ir a otro sitio. No, yo tampoco, por supuesto que no. Pero a lo que dice la señora es cierto. Yo esta mañana hacía una comparativa en el programa y decía, es como cuando tú compras un piso y lo que ves no es lo que realmente te entregan. Y donde había que simplemente repasar paredes, arreglar un techo que otro y pasarle una manita de barniz a un mueble, se ha convertido en repellar paredes, levantar tabique, tirar techo, comprar muebles y poner suelo, meter tubería y meter todo. ¿Qué ocurre? Que si tienes presupuestado 1.000 para hacer eso, te hace falta 10.000. Y esto es prácticamente lo que ha pasado. Un gobierno que entra y al que le juran sobre la Biblia que hay un 6,4% de déficit y se encuentra un mes y medio después con 8,5%. Tenemos 30 segundos porque tenemos preparado el 5º capítulo de la trama de los ERE y lo tenemos que soltar ya por... Yo solamente advertí una cosa. A mí me tranquiliza las declaraciones del presidente del Gobierno cuando ha dicho que él sigue, por supuesto, con las reformas emprendidas y las que tiene previstas. Perfecto. Es la única forma de que este país se mantenga. Nos vamos a quedar con el tema de bahía competitiva. Lo vamos a tener que dejar para el próximo día, Antonio. ¿Cuándo vienes tú? Yo el viernes. El viernes. Pues el viernes tocamos tema bahía competitiva a fondo porque sabemos que tienes información de muy buena fuente. ¿Querías añadir algo, Alberto? No, menos mal. Nos vamos a ir al 5º capítulo de la trama de los seres. No quiero que te estreses demasiado ya. Esta legislatura se recordará por el momento en que el Gobierno tomó decisiones sobre los ERES. Mismo modus operandi que en el caso de los ERE que investiga la justicia. Sin control y con procedimientos ilegales. Sale a la luz el segundo fondo de reptiles. Fondos de reptiles A, fondos de reptiles B, fondos de reptiles C. Es que ya no sabemos cuántos fondos de reptiles puede haber. El 6 de febrero de 2012 se hace público un informe de la Cámara de Cuentas en el que se advierte del descontrol y despilfarro que la Junta de Andalucía ha practicado con el dinero público de los andaluces, con transferencias de capital desde la agencia IDEA hacia la empresa instrumental Invercaria, entidad pública de inversión y gestión de capital. Invercaria es un instrumento que el PSOE ha utilizado siempre de manera excesivamente partidista. Invercaria, recordemos que ahí incluso ha estado situado hasta el propio sobrino de Felipe González, que en este caso saltó de ahí a una Secretaría General de la Consejería de Innovación. Invercaria es uno de los instrumentos financieros que la Junta de Andalucía ha tenido para, en función de lo que ellos han considerado oportuno, apoyar a unas empresas u otras. Y le dice el señor Viera directamente que el IFA es el gran instrumento de la Consejería que servía para agilizar y hacer de todo. Y nunca más verdad, que servía para hacer de todo. Este informe, estos documentos, demuestran de manera incontestable no solamente que Andalucía es una región solvente, con una economía solvente y sólida, bien administrada, con criterios de prudencia y de eficacia. ¿Dónde viene este revuelo? ¿Dónde viene esta alarma con respecto a las cuentas y a la solvencia de Andalucía? Un nuevo escándalo, ya que se trataría de una nueva vía de financiación para proyectos otorgados a dedo y al servicio electoral del PSOE, tal y como sucedió con el escándalo de las falsas prejubilaciones. Un segundo fondo de reptiles utilizado desde el mismo año de creación de Invercaria en 2005. De hecho, según se ha denunciado, la Junta aprobó en mayo de 2007 una auditoría a todas las empresas públicas, excepto a Invercaria. Que sepan los andaluces que desde el año 96, estamos hablando del año 96, hasta el 2012 en que estamos, no ha habido nunca una comisión de investigación en el Parlamento. Eso define la realidad en la que el Partido Socialista está gobernando Andalucía. Sin comisiones de investigación, sin que aquí no se sepa nada, aquí todo el mundo teníamos que estar ajeno. Pero la prueba que pone entre las cuerdas a Griñán sale a la luz el 5 de marzo de 2012. La presidenta de Invercaria reconoce en una grabación las irregularidades de la empresa pública e implica al gobierno andaluz.
Laura Gómez Nogales, que ya dimitió de su cargo en febrero, reconoce el reparto discrecional de ayudas y confesó que las más altas autoridades de la Junta estaban al tanto de las mismas. En dicha grabación deja claro que las ayudas se han otorgado sin cumplir el procedimiento y pide a sus subordinados que hagan informes falsos para justificarlas. Escúchame, yo no puedo hacer un informe que no es cierto. Tú me encargas un informe, yo te hago y te pongo la verdad. Y tú decides si merece la pena. Bueno, esto va que no me vale como trabajador del mercado. O sea, no te voy a decir... Laura, ¿tú sabes? No, yo te voy a decir... yo te voy a decir una cosa, Cristóbal. Hay cosas que a Manolo le voy a poner para que haya determinado... Yo no voy a pedir informe falso. Mi recomendación es dáselo a nuestro jefe, no se lo deja a nuestro jefe, a la agencia. Tú dices, pues mira, sí o no, eso ya son criterios tuyos, eso no son míos, ¿vale? Pero no puedo, Laura, no puedo, sinceramente, te lo digo con la mano de corazón, no puedo hacer un plan de negocio diciendo que esto sale un 15% de rentabilidad. Pues eso saldrá lo que salga, Laura, y si sale negativo, sale negativo. Y te lo tengo que decir, pero además, siendo tenía a ti, decirte, Laura, es que si esto, que no lo sé, no te acuerdo nada en concreto, si esto... De verdad, vamos a cortar la conversación antes. Para que no sepas, todo lo que está por encima mío, sabe de lo que hay en el mercado. Eso para empezar. Eso no quita que sepan lo que hay en el mercado, que ellos ya me hayan dicho, ¿vale? Y que yo sea la primera que lo he recomendado, que montemos los expedientes de todas las empresas en las que hemos entrado. Porque te digo una cosa, pero con fecha de hoy, ¿no, Laura? ¿Con fecha de qué? De hoy, decir, se ha comprado mejor hoy. Pero, Laura, por eso se pone, pero vamos, si no se pone fecha a un plan de negocio, que es lo más raro del mundo, porque hay que decir... La fecha es la que anterior. Y tú dices, no lo es un informe falso. Bueno, pues te digo, Cristóbal. Es como si se hubiera hecho hace 3 años y se ha hecho hoy. Laura, lo que te digo es que yo te juro que yo no duermo, si hago eso, no duermo. Que te juro que tú no duermes, tú vas a poner algo. ¿Tú vas a poner algo? Hacerlo yo, te parece poco... ¿Tú tienes un nombre ahí puesto en que lo haces tú? Pero no me digas, como no se deja rastro, pues entonces no pasa nada por hacerlo, Laura. Por favor, te pido, por favor, que sea sensible con eso respecto a mí. No lo voy a hacer. O sea, quiero decirte, digo, no, es que no lo voy a hacer. Entonces tengo que ser honrado. Yo te hago un informe y te digo, con fecha tal, elaboro un informe y hago un plan de negocio de esta empresa, y con estos datos. Y te lo paso así. Ahora si tú me dices, no, hazlo con fecha 2007. Laura, ¿cómo voy a hacer eso? A mí la grabación de Laura Gómez me parece algo imposible, digno de un cuento de Borges. Si esto fuera posible, no que un alto cargo de la Junta de Andalucía obligue a un señor, que además luego ya me he enterado que tiene un máster en Estados Unidos y que es una persona de bien, que es una persona de derecho, que le obligue a cambiar la fecha de unos informes, que le obligue a falsear unos informes bajo amenaza de despido, cosa que se consuma finalmente, que lo despide. Es que me parece algo absolutamente increíble. Es que esto es de jugar de guardia. Solo digo, esto es de jugar de guardia. En este nuevo escándalo mención a la empresa EDM, dedicada al empleo en Mancha Real, Jaén, que recibió sin ningún tipo de justificación casi 5 millones de euros en 7 meses, cuando no tenía ninguna viabilidad económica. Algo que contrasta con la situación vivida por sus trabajadores, que tras 8 meses sin cobrar recrudecieron sus protestas. Pero la trama no se queda ahí. Invercaria dio una subvención de más de 1 millón de euros a una aerolínea propiedad de un exconsejero que solo operó durante 17 meses. Sí, eso es maravilloso porque recuerdo que era una conexión entre Málaga y Tánger, me parece, donde había una cuestión económica que era vital para Andalucía de mantener una conexión abierta entre Málaga y Tánger. Había manifestaciones en las calles de Málaga que exigían tener esta... me parece increíble que se le dé tan graciosamente tanto dinero para montar una aerolínea, que ahí están los resultados, donde está la aerolínea, ¿no? Salta a la vista es que es un exalto cargo de la Junta de Andalucía el que pone en marcha un proyecto
absolutamente descabellado, como los hechos dieron después, dieron como resultado, y que sin embargo para este señor sí fluye el crédito. Y sin embargo hay autónomos en Andalucía que tienen 570.000 facturas en los cajones, a los que no se les paga, y para esto no fluye ningún crédito. Es que claro, con este favoritismo, este partidismo, este sectarismo, Andalucía no puede llegar nunca a ninguna parte. Es que Andalucía necesita un gobierno serio, una administración seria, unas instituciones de crédito serias. Es que esto así no se puede continuar. Concluye así una legislatura, la octava de la autonomía andaluza, que se ha caracterizado por la intensa lucha del gobierno andaluz contra la crisis económica, contra el desempleo y sobre sus efectos sobre las familias andaluzas. A mediados de febrero, un comprometedor informe de la Dirección General de Trabajo, con fecha de 22 de julio de 2010, pone de relieve la existencia de un tercer fondo de reptiles. Una nueva ayuda que se otorga a empresas con carácter excepcional en Andalucía, pero que, si me lo permiten, constituye ya el tercer fondo de reptiles. Un documento en el que se confirma que la Junta entregaba ayudas sin control. Procedimientos que implican también a empleo y a innovación, y que sería una vía alternativa para seguir asumiendo compromisos de pago similares a los del caso de los ERE. El documento en cuestión reproduce un cruce de comunicaciones entre empleo e innovación que destaparía este nuevo procedimiento. Se trata de un compromiso de pago de 450.000 euros a favor de Avanti Atixa, una empresa auxiliar de Acerinox, que Empleo ordenaba a Innovación, en una nota redactada a mano y con POSIT incorporados, que abonase a través de la agencia IDEA. Yo creo que lo del POSIT es algo automático, ¿no? Ya estaban tan acostumbrados a hacer este tipo de ERE que ya se dejaban los mensajes en un POSIT de uno a otro, ¿no? Sobre el tema del fondo de reptiles podríamos conocer un 10, si acaso un 12% de lo que en realidad ha pasado, y creo que nos podemos quedar sorprendidos cuando se abra el secreto del sumario y cuando conozcamos en realidad y en profundidad las declaraciones de los imputados. Ante el cúmulo de compromisos vinculados al primer fondo de reptiles y habida cuenta de que la justicia había destapado ya ese primer fraude, la Junta tuvo que ingeniárselas para hacer frente a pagos asumidos por Empleo a través de este sistema que obligaba a Innovación a asumir esos fondos. Según desvelan los documentos, Invercaria inyectó 1 millón de euros en una empresa llamada Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía, que jamás tuvo actividad, que jamás presentó cuentas y que fue un timo de principio a fin. De ese 1 millón de euros, un total de 716.000 euros se invirtieron a través de préstamos y el restante, 284.000, como capital social. Yo recuerdo que Invercaria dio una cantidad de dinero importante para unas ferias virtuales, que eran una serie de empresas, que después al final pues fue un puff. Tanto las empresas como la supuesta ayuda a la innovación, ¿no? Que han subvencionado a una supuesta feria virtual de Andalucía que ni siquiera tiene una página web. Es que una feria internacional para publicitar y para dar a conocer los eventos andaluces, y no tiene ni siquiera una página web, en el siglo de las páginas web. Claro, es que son cosas increíbles todas, ¿no? Otro escándalo, el relacionado con el Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz, cuyo importe se elevó a 16 millones de euros en 2008 y 2009, para asegurar que los fondos se aplicaron al destino para el que fueron concedidos. Los documentos descubiertos ponen en evidencia la gestión de 600 millones en un plan de empleo especial de Cádiz. Llama la atención que parte de ese dinero está desaparecido. El Plan Bahía Competitiva es de los casos más escandalosos, sorprendentes y carotas que yo creo que he visto en los últimos tiempos. O sea, que el Ministerio de Industria tenga que pedir en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, que se localice a 3 empresas a las que se le han dado 25 millones de euros porque no se encuentra su paradero, nos da una idea ya de cuál es el nivel de corrupción y de asquito general al que estamos llegando en Andalucía. No, el Plan Bahía Competitiva es cachondísimo, porque recuerdo que
que se hace expresamente para el tema de los trabajadores de Delphi, porque los avales que presentan estas empresas de la Caixa son falsos, son los que provocan que la policía intervenga e interviene a Alejandro Dávila Ubiña, que actualmente está en prisión por el fraude de los 21,1 millones, más lo que después IDEA pone sobre la mesa que dan estos 25 millones de euros que son fraudulentos. Pero también hay que recordar que aquí también ha sido interrogado Antonio Perales Pizarro, que era el gerente de Bahía Competitiva, y que entre los contratados de esta trama estaba su propia sobrina, que era Ofelia Perales. Y quiero que sepan los propios trabajadores de Delphi que en función de ayudar a ellos, ayudar a su problema y a la recolocación de estos puestos de trabajo de estos trabajadores, el final fue que se defraudaron estos 25 millones de euros. Esta es solo la punta del iceberg de una trama de supuestos fraudes que cada día siembra más dudas sobre la gestión del gobierno andaluz. Aquí el esquema parece haber sido este. Empresa de amigos o de exalto cargo de la Junta de Andalucía necesita dinero para poner en marcha un proyecto industrial o para desarrollar otro que ya está en marcha. Entonces recurre a la Junta, al dinero público, al dinero de todos nosotros y se lo lleva él. Es así de sencillo. Bueno, pues este era el quinto capítulo del tema de los ERES, pues eso, confeccionado por nuestro equipo de investigación. Muchísimas gracias, enhorabuena. Sé que lo estáis siguiendo mucho en la red y os lo agradecemos de todo corazón. Que se reconozca el trabajo bien hecho también nos gusta. Don Alberto, ha sido un honor tenerle a usted aquí. El plan Bahía Competitiva con el que se despedían ahora mismo, hablaremos el próximo viernes con usted, don Antonio. ¿Le parece? Magnífico. Bueno, ¿sigue usted enfadado? Yo no estoy enfadado, estoy cabreado. Vale, perdone. Don Guillermo. Ha sido un placer. Un honor, muchísimas gracias por compartir el programa de hoy. Don Fernando. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Andalucía, que descanséis, mañana más.